Bienvenidos a la historia más escalofriante que escucharás hoy. Imagina estar solo en la carretera, conduciendo tu tráiler, cuando de repente, todo se apaga, y algo te sigue. Hoy, les contaré la aterradora leyenda del tráiler fantasma en la infame carretera 666, y como una llamada de auxilio desesperada desapareció para siempre, sin dejar rastro. Si te gustan las historias de terror reales, misterios paranormales en las carreteras y los relatos más oscuros de camioneros, te vas a quedar pegado a la pantalla. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle, porque lo que estás a punto de escuchar te hará pensar dos veces antes de salir a la carretera de noche. Prepárate, porque esta historia te pondrá los pelos de punta. Historia número 1. El tráiler maldito. No sobrevivirás a este viaje en la carretera 666. La carretera 666, conocida oficialmente como la Ruta 491, atraviesa algunos de los paisajes más áridos y desolados del suroeste de Estados Unidos. Pero para los traileros, esa carretera tiene otro nombre, la Ruta del Diablo. A lo largo de los años, decenas de camioneros han reportado extraños fenómenos, luces fantasmales que aparecen en la distancia, figuras sombrías caminando a la orilla del camino, y lo más aterrador, desapariciones sin explicación. Esta es la historia de uno de esos camioneros, y de cómo su viaje por esa carretera maldita se convirtió en su última travesía. Era la medianoche cuando Joaquín Morales, un camionero veterano, recibió una llamada urgente de la empresa. Tenía que hacer una entrega rápida desde Phoenix, Arizona hacia Farmington, Nuevo México. El trayecto pasaba inevitablemente por la carretera 666, una ruta que evitaba siempre que podía, pero no había otra opción. Era un viaje que muchos temían hacer, pero Joaquín no creía en las leyendas, o al menos eso pensaba. Cuando se adentró en la carretera, el aire se sentía pesado, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Las primeras 2 horas transcurrieron sin contratiempos, pero la soledad del desierto empezó a afectarlo. Los faros de su tráiler cortaban la oscuridad, pero a medida que avanzaba, parecía que las sombras alrededor se volvían más densas, más vivas. A lo lejos, una tormenta eléctrica comenzaba a iluminar el horizonte, aunque no había pronóstico de lluvia esa noche. Pasando por un tramo cercano a Ziproc, un lugar conocido por las leyendas navajas y sus antiguos rituales, Joaquín sintió algo extraño en la cabina, el aire se tornó frío, gélido. Revisó los controles del tráiler. Todo parecía estar en orden. Pero el escalofrío que recorrió su espalda fue innegable. De repente, algo captó su atención por el retrovisor. Era como si una figura se moviera detrás del tráiler. Un hombre, o al menos la silueta de uno, lo seguía a pie. Pero eso era imposible. Estaba en medio del desierto y nadie podría seguirle el paso a un tráiler en movimiento. Aceleró, pero la figura seguía allí. Cada vez que miraba por el espejo, estaba más cerca, más definida. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear, y la radio, hasta entonces silenciosa, emitió un sonido estático. En medio de esa estática, una voz se filtró entre las interferencias, un susurro bajo y escalofriante. Decía su nombre. Joaquín. Sudando frío, apagó la radio de golpe, pero la voz seguía resonando en la cabina. Con las manos temblorosas, tomó su celular y llamó a su amigo y compañero de ruta, Carlos, quien iba en otro tráiler un par de horas detrás. Carlos, hay algo raro en esta carretera. Estoy cerca de Ziproc, siento que alguien me está siguiendo. Carlos, que también había oído las historias, trató de calmarlo, pero su voz sonaba diferente, como si no estuviera solo.
Joaquín escuchó de fondo algo similar a un gemido, o quizás era el viento. No te detengas, fue lo último que Carlos le dijo antes de que la señal se cortara de golpe. De repente, el motor del tráiler comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y el vehículo se detuvo abruptamente en medio de la carretera. La tormenta que había visto en la distancia estaba ahora sobre él, aunque ni una gota de lluvia caía del cielo. Era como si el aire estuviera vivo, cargado de electricidad, vibrando. Los relámpagos iluminaban las rocas y el paisaje desolado, pero algo más captó su atención. Frente a él, a unos 50 metros, una figura se levantaba en medio de la carretera. No era humana. Alta, delgada y con extremidades antinaturalmente largas, la figura no se movía, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso en la penumbra. Joaquín intentó encender el tráiler, pero el motor no respondía. Las luces del tablero se apagaron por completo y la radio se encendió de nuevo, esta vez con claridad. La misma voz susurrante de antes ahora hablaba en un tono más fuerte. No escaparás. Desesperado, Joaquín salió del tráiler. Apenas sus pies tocaron el asfalto, un frío cortante lo envolvió. Sentía que alguien, o algo, lo observaba desde las sombras. Corrió hacia la parte trasera del camión, pero al dar la vuelta se congeló en seco. La silueta que había estado viéndolo por el retrovisor estaba ahora a solo unos metros de él. Un hombre vestido con ropas de camionero, pero su rostro no tenía ojos, solo dos cuencas vacías y oscuras. No escaparás, repitió la figura, mientras se acercaba. Joaquín corrió desesperado hacia el tráiler, pero las puertas estaban cerradas, como si algo invisible las hubiera sellado. De repente, un fuerte golpe sacudió la cabina. La criatura estaba justo frente a él. A su alrededor, el aire vibraba con una energía extraña. Los ojos rojos de la figura brillaron más intensamente, y lo último que Joaquín vio antes de que todo se volviera oscuro fue su propio reflejo en esos ojos infernales. A la mañana siguiente, el tráiler de Joaquín fue encontrado a un lado de la carretera por la policía local. El camión estaba vacío, el motor completamente destrozado, como si algo lo hubiera quemado desde dentro. No había señales de Joaquín ni de lucha. Solo un extraño símbolo marcado en el asfalto frente al tráiler, 666. Los oficiales que investigaron el caso nunca encontraron su cuerpo. Algunos camioneros aseguran haber visto su tráiler vacío deambular por la carretera 666 en las noches de tormenta. Otros dicen que si escuchas con atención, en las noches más oscuras, puedes oír su voz en la radio, pidiendo ayuda desde algún lugar en el infierno de esa carretera maldita. Pero lo más extraño ocurrió unos meses después. Carlos, el amigo de Joaquín, también desapareció en circunstancias similares. Se dirigía por la misma ruta cuando recibió una llamada, pero esta vez no fue Joaquín quien le habló. Alguien más estaba en la línea, y lo que le dijo hizo que Carlos tomara una decisión peligrosa: volver a la carretera 666 para enfrentarse a aquello que se había llevado a su amigo. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Y qué encontró en su último viaje? La respuesta te espera en la próxima historia. Historia número 2. La oscura leyenda del tráiler fantasma, lo que nadie te contó. En los largos y solitarios tramos de la carretera interestatal 10, que atraviesa el sur de Estados Unidos desde Texas hasta California, corre una leyenda aterradora que pocos se atreven a mencionar. Cuentan que, en las noches más oscuras, un tráiler sin conductor aparece de la nada, surgiendo entre la niebla o la penumbra del desierto, persiguiendo a aquellos desafortunados que se atreven a cruzarse en su camino. Lo llaman el tráiler fantasma,
y los pocos que han logrado escapar dicen que el encuentro les dejó mucho más que miedo, les dejó marcados para siempre. El protagonista de esta historia es Carlos Jiménez, el camionero que en la primera historia había hablado con su amigo Joaquín justo antes de que desapareciera en la carretera 666. Desde la misteriosa desaparición de Joaquín, Carlos no había vuelto a ser el mismo. Se había obsesionado con descubrir qué le había ocurrido a su amigo. Durante meses, había recorrido las rutas más oscuras y desoladas, buscando respuestas, preguntando a otros camioneros si habían visto algo extraño. Todos hablaban de la misma leyenda, pero pocos querían entrar en detalles. Si ves el tráiler fantasma, decían, lo último que escucharás será su bocina antes de que te arrastre con él. Una noche de octubre, Carlos decidió que ya era hora de enfrentarse a la leyenda. Tenía que saber la verdad, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Se preparó para un largo trayecto en solitario desde Houston, Texas hacia Tucson, Arizona. La mayoría de los camioneros preferían rutas más seguras, pero Carlos eligió la más directa, aquella que pasaba por un tramo conocido como la Sombra del Diablo, un tramo de la Interestatal 10 entre Van Horn y El Paso, donde muchos camioneros habían desaparecido o reportado avistamientos extraños. Carlos comenzó su viaje justo después de la medianoche. La carretera estaba prácticamente vacía, solo el sonido de los neumáticos rodando sobre el asfalto y el leve zumbido de la radio le hacían compañía. A lo lejos, veía las montañas de Guadalupe iluminadas débilmente por la luna. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más árido, más desolado. No había luces, ni señales de vida. A unas 50 millas de El Paso, la radio comenzó a fallar, emitiendo una estática suave que poco a poco se convirtió en algo más. Primero creyó que era solo el viento, pero luego escuchó algo claramente, una risa suave, distorsionada, como si alguien estuviera riéndose justo al lado de él. Cambió de estación, pero la estática seguía. Fue entonces cuando la radio se apagó por completo. Miró hacia el retrovisor y su corazón dio un vuelco. En la distancia, vio lo que parecía ser un tráiler detrás de él. Sus luces eran más brillantes de lo normal, casi cegadoras, y parecía acercarse rápidamente. Carlos aceleró, pero el tráiler detrás de él hizo lo mismo. No había más vehículos en la carretera, solo él y esa cosa que lo seguía. Lo más extraño era que no podía ver el camión entero, solo las luces, como si estuviera flotando en la oscuridad. Intentó ignorarlo y seguir adelante, pero a medida que pasaban los minutos, las luces se acercaban cada vez más, hasta que estuvieron justo detrás de él, iluminando por completo la cabina de su tráiler. De repente, la bocina de ese tráiler sonó. Era un sonido grave, profundo, que resonó en su pecho como una advertencia de muerte. Carlos giró el volante bruscamente, tratando de apartarse, pero el tráiler lo siguió, manteniendo una distancia perfecta. Fue entonces cuando lo vio claramente en los espejos laterales. No había nadie conduciendo. El asiento del conductor estaba vacío, pero el tráiler continuaba moviéndose, como si fuera manejado por una fuerza invisible. No puede ser, murmuró Carlos mientras su piel se erizaba. Las historias eran ciertas. En ese momento, el motor de su camión comenzó a fallar, la velocidad descendía sin control. El tráiler fantasma comenzó a adelantarse, moviéndose hacia la derecha y colocándose justo frente a él. Carlos pudo ver la matrícula claramente, 666-XR, la misma que los camioneros decían haber visto antes de perder el control de sus vehículos. La leyenda no solo era real, lo estaba arrastrando a su propio destino. El tráiler fantasma se detuvo en seco frente a él, bloqueando el camino.
Carlos pisó los frenos con todas sus fuerzas, pero el suelo resbaladizo lo hizo perder el control. El tráiler patinó y se salió de la carretera, deteniéndose a pocos metros de un barranco. Respirando con dificultad, Carlos miró a su alrededor. Todo estaba en silencio. Las luces del tráiler fantasma se habían apagado. No había señal alguna de él, o eso pensaba. Cuando intentó mover su tráiler de nuevo, el motor no respondió. Entonces, en el parabrisas, apareció algo escrito, como si una mano invisible lo estuviera trazando desde dentro, con trazos fríos que empañaban el vidrio: no escaparás. El pánico lo invadió, pero justo antes de salir de la cabina, su teléfono vibró. Una notificación en la pantalla mostraba un mensaje de un número desconocido. ¿Quieres saber qué le pasó a Joaquín? Sigue adelante. Te estamos esperando. El sudor frío recorrió su espalda. No estaba solo. Miró al frente y allí, en medio de la carretera desierta, una figura lo observaba desde la oscuridad. Era alta, delgada, con un rostro que apenas se distinguía. Pero había algo familiar en ella: era Joaquín. No, no puede ser, susurró Carlos. La figura de Joaquín levantó la mano, señalando hacia la carretera que desaparecía en el horizonte. La radio, que había estado muerta, se encendió de nuevo. La misma voz que Carlos había escuchado antes habló, esta vez más clara. Si quieres sobrevivir, ve a la carretera 666, pero prepárate, porque lo que viene no es solo una leyenda. Carlos miró el horizonte oscuro con el corazón acelerado. Tenía que tomar una decisión: continuar por esa maldita carretera o enfrentar lo que fuera que le estaba llamando desde el otro lado. Sabía que lo que encontrara allí podría llevarlo a la misma desaparición de Joaquín, o algo peor. Cuando Carlos se armó de valor y tomó la carretera que le señalaba Joaquín, no tenía idea de que estaba a punto de desenterrar algo mucho más oscuro. Un secreto que había estado enterrado durante décadas y que estaba conectado con una desaparición aún más antigua. La leyenda del tráiler fantasma era solo el principio, pero lo que venía después revelaría un horror mucho más profundo. En la siguiente historia descubrirás lo que realmente habita en la carretera 666 y cómo los camioneros que la cruzan están condenados a enfrentar a algo que va más allá de la muerte. Historia número 3. El camionero desaparecido, la llamada de auxilio que nadie pudo rastrear. La desaparición de camioneros en carreteras solitarias de Estados Unidos es un misterio que ha atormentado a muchos durante décadas. Sin embargo, hay un caso en particular que aún hoy sigue helando la sangre de aquellos que lo recuerdan. En 1996, un camionero llamado Luis Contreras, quien realizaba una entrega desde San Diego, California, hacia Flagstaff, Arizona, desapareció misteriosamente durante su recorrido. La única pista que dejó fue una llamada de auxilio, una llamada que jamás pudo ser rastreada hasta hoy. La historia de Luis comienza como cualquier otra. Un hombre de familia, padre de 2 hijos, acostumbrado a largos trayectos nocturnos y a enfrentarse al silencio de la carretera. El 14 de noviembre de 1996, Luis recibió una carga urgente que debía entregar antes del amanecer en Flagstaff. El plan era tomar la Interestatal 8, atravesar Yuma y finalmente subir por la Interestatal 17 hasta su destino. Sin embargo, esa noche decidió tomar un desvío para ahorrar tiempo, y fue la peor decisión de su vida. Al pasar por un pequeño poblado llamado Gila Bend, Luis entró en una carretera secundaria, un camino menos transitado que atravesaba el desierto de Sonora. Los lugareños llamaban a esa ruta la carretera del silencio. Pocos la usaban, y los que lo hacían contaban historias de desapariciones y fenómenos paranormales. Luis, como muchos otros camioneros, desestimó las leyendas. Pero en cuanto entró en la carretera, algo cambió. A medida que avanzaba,
La noche parecía volverse más oscura de lo normal. El aire era denso, pesado, y en el horizonte apenas se distinguían las luces de las estrellas. Era como si la misma naturaleza hubiera quedado en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo estaba demasiado callado. Ni un solo coche, ni una señal de vida. De repente, el motor de su tráiler comenzó a emitir un extraño ruido. Un golpeteo que no había escuchado antes. Luis detuvo el camión a un lado de la carretera para revisar el motor. Al abrir el capó, notó que había una extraña capa de polvo sobre la maquinaria, como si el tráiler hubiera estado mucho tiempo parado en el desierto, aunque él acababa de encenderlo hacía apenas unas horas. Fue entonces cuando escuchó algo que le heló la sangre, un gemido, un sonido débil, casi humano, proveniente de la oscuridad. Miró a su alrededor, pero no vio nada. De repente, la radio del camión se encendió sola, emitiendo un sonido estático. Luis intentó apagarla, pero el sonido se intensificó. En medio de la estática, se escuchó una voz, era la voz de un hombre pidiendo ayuda. «Ayuda, por favor, estoy atrapado», decía la voz entrecortada. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a subirse al camión y encendió el motor, pero la radio continuaba emitiendo esa misma voz. «Estoy en la carretera, no puedo salir, el tráiler está aquí», la voz se desvaneció en un zumbido. Luis, temblando, agarró el volante con fuerza y aceleró. Mientras avanzaba, vio algo en el espejo retrovisor, un tráiler antiguo, uno que parecía sacado de otra época, lo seguía a una distancia segura. Las luces estaban apagadas, pero las sombras del camión eran inconfundibles. Aceleró más, pero el tráiler fantasma se mantuvo a su ritmo, como si estuviera acechándolo. Cuando llegó a una curva cerrada cerca de las montañas de Ajo, el motor de su tráiler comenzó a fallar nuevamente, y la radio emitió otro mensaje, esta vez mucho más claro. «Luis, es tarde, no escaparás». Era su propio nombre. Al escuchar esto, el pánico se apoderó de él. Tomó su celular y llamó a su base en San Diego, pero la llamada se cortaba. Finalmente, logró dejar un mensaje. «Ayuda. Estoy en la carretera del desierto, algo me está siguiendo. No sé qué es». Ese fue el último contacto que alguien tuvo con Luis Contreras. La policía encontró su camión abandonado a la mañana siguiente, a un lado de la carretera, sin señales de lucha ni daño visible. Pero lo más desconcertante fue el GPS del camión. Todas las señales satelitales desaparecían cuando el camión se adentraba en la carretera del silencio. Como si hubiera entrado en una dimensión donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas normales. Lo único que encontraron en el interior de la cabina fue su radio, encendida y reproduciendo una extraña frecuencia. En ella, la misma voz seguía sonando, pidiendo ayuda desde algún lugar perdido. Años más tarde, en 2024, las desapariciones en la carretera 666. Las leyendas del tráiler fantasma y la extraña llamada de auxilio de Luis Contreras se entrelazaron de una manera escalofriante. Carlos Jiménez, el amigo de Joaquín, que había investigado la desaparición de su compañero, descubrió algo mucho más grande de lo que esperaba. Tras recibir una serie de mensajes crípticos y después de casi haber sido arrastrado por el tráiler fantasma en la Interestatal 10, Carlos encontró una extraña conexión entre todos estos casos. Decidió regresar a la carretera del silencio, siguiendo los pasos de Luis Contreras, Joaquín y los otros camioneros desaparecidos. Pero lo que Carlos descubrió fue mucho peor de lo que imaginaba. Los tráileres fantasmas no eran simples vehículos malditos. Eran puertas. Puertas hacia un mundo más allá del nuestro, un lugar donde los espíritus de los camioneros desaparecidos quedaban atrapados para siempre, condenados a vagar por las carreteras desoladas, buscando víctimas para llevar con ellos. El último mensaje que Carlos envió a su base fue tan críptico como aterrador. «No estamos solos en estas carreteras. Nos están observando. Y yo los veo también». Nadie volvió a saber de él.
Y así llegamos al final de esta trilogía aterradora de camioneros desaparecidos y carreteras malditas. La historia de Luis Contreras, la leyenda del tráiler fantasma y las desapariciones en la carretera 666 han dejado más preguntas que respuestas, pero una cosa es clara. Algo oscuro acecha en esas rutas solitarias y aquellos que se atreven a cruzarlas podrían no volver jamás. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos como este. No olvides darle me gusta a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que en este canal siempre hay algo más allá de la oscuridad esperando a ser descubierto. Gracias por acompañarme en este aterrador viaje y nos vemos en la próxima historia.